7:46 de la mañana. Hasta ahora le doy la bienvenida al asambleísta Juan Fernando Flores de la bancada de Creo. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los ecuatorianos. Gracias a usted por estar con nosotros esta mañana. Asambleísta, hoy culmina esta fase de comparecencias en la Comisión de Fiscalización. Estarán los proponentes de este juicio y la defensa del presidente Guillermo Lasso. ¿Cree usted que, como dicen algunos, está hecha ya la suerte del presidente dentro de este proceso político? Bueno, la suerte estaba echada desde el punto en que cuando se presentó el juicio político, casi 80 legisladores conforman el total de las bancadas que hacen la presentación formal y solo firmaron 59 legisladores, algo que nosotros siempre mencionamos que desde allí ya el juicio político nació muerto y que posterior con el desarrollo, tanto en la Corte Constitucional como ahora en la Comisión de Fiscalización, se puede evidenciar que no solo no existen elementos probatorios en contra del presidente de la República, sino que no existe ni siquiera un propio consenso dentro de las bancadas legislativas. Y es algo que hemos visto en los últimos días, incluso en declaraciones de los propios asambleístas del Partido Social Cristiano, algunos del correísmo, pero en especial el día de ayer cuando el correísmo le retiró todo el respaldo político a Mireya Pazmiño, la principal interlocutora de este juicio en contra del presidente de la República. Pero usted la acaba de escuchar, justamente el asambleísta Pazmiño decía que no, que más bien la bancada de UNES está haciendo lo correcto, que esto de aquí debe ser investigado todo en fiscalía, dándole transparencia también a ese proceso, pero que ellos siguen unidos bajo el criterio de que el presidente debe ser destituido y censurado. Lo correcto para la asambleísta Mireya Pazmiño debió haber sido aprovechar este espacio y decirle al país cómo así el señor Naranjo y su hermano llegaron a su despacho para la generación de un informe cuando la ley establece, y lo digo también como presidente de comisión, que los informes deben ser realizados por los asesores de la comisión y no fuera de este ámbito, en este caso por el asesor de su despacho, cuyo hermano tiene una relación directa con las empresas que manejan justamente los elementos petroleros a través de un lobby, donde ahora la gran pregunta que se hace el pueblo ecuatoriano es, primero, ¿cómo llegaron los hermanos Naranjo al despacho del asambleísta? Y segundo, ¿qué recibieron a cambio para poder aprobar el informe de Flopec? No solo ella, sino los legisladores que también votaron a favor. Algo que vamos a solicitar que incluso se revisen las cuentas de estos legisladores para poder entender cómo surge esta supuesta trama que acusa al presidente de la República, pero que al parecer para ellos y sus bolsillos no hay ninguna duda de que todo estaba perfecto. Pero, asambleísta, dentro de este proceso político se han dado acusaciones de lado y lado, ambos lados, diciendo que hay que continuar con una investigación que ya tendrá que pasar seguramente al ámbito de la Fiscalía. Se ha hablado de tráfico de influencias, de compra de votos, pero lo cierto es que el proceso político continúa. ¿Se mantienen ustedes en que está caído este juicio político al presidente Lasso, como lo ha afirmado el mismo ministro de Gobierno en su momento? Bueno, el proceso político está caído en el punto en que incluso el día de hoy la bancada del correísmo le ha pedido a la asambleísta Mireya Pazmiño que se excuse de ser una de las principales interlocutoras a la hora de presentar los alegatos finales. Pero ella dijo que va a estar hoy. Tan unidos están. Ella dijo que va a estar hoy ahí en la Comisión de Fiscalización. Bueno, veamos a las 9 de la mañana si va a estar presente en la Comisión de Fiscalización, porque hasta el día de ayer se le mencionó con mucha claridad de que no se le va a respaldar después de que tiene que explicar estos hechos de corrupción en torno a Flopec. Pero para no irnos al dime y diretes entre nosotros, vamos a los elementos fundamentales. Todo lo que tenía que ver con Flopec son las propias instituciones del Estado, quienes han desestimado las principales pruebas que ha presentado en este caso la asambleísta Veloz, Pazmiño y los que acompañan en el proceso del juicio político. ¿Qué ocurrió en los últimos días? Casualmente, ellos ni siquiera asistieron. Los asambleístas de la Comisión de Régimen Económico que dieron el voto a favor para que el informe de Flopec se apruebe, tampoco asistieron, con lo cual no pudieron demostrar ahora por qué ellos simplemente no le quieren dar la cara al país. Hablan de que acudirán a la Fiscalía para exigir que se investigue. Ojalá hubiesen investigado al señor Naranjo mucho antes de que todos los vínculos de corrupción que tiene y que estuvieron vinculados al despacho de la principal interlocutora con la prueba con la que señalan al presidente de la República se hubiese hecho antes, no ahora que es de conocimiento público. Y sobre todo cuando se ha desestimado las declaraciones de la ex secretaria de la comisión, que fue muy clara en mencionar de que nunca existió la generación de este informe con relación a los asambleístas y que fue a través del señor Naranjo que esto llegó para ser aprobado en la comisión. Nuevamente, ahora ellos tienen que responderle al país. ¿Qué recibieron a cambio para decir que Flopec era una de las principales empresas de este país que estaba fortalecido en materia petrolera y que debía avanzar? El argumento contrario a lo que ahora hacen en el señalamiento en contra del presidente de la República.
Asambleísta, y la pregunta es, ¿cuántos legisladores coincidirán con su criterio? Bueno, en este momento, en las conversaciones que nosotros hemos venido llevando, tanto con las bancadas legislativas, con todas, las 5, incluyendo el correísmo, existen al menos entre 48 y 53 voluntades para no respaldar el juicio político y que en función de ello no existan los 92 Pero votos. el margen... Y esto nada tiene que ver con el gobierno nacional. El margen igual, asambleísta, es estrecho, es mínimo. Eso quiere decir que hasta el último momento cualquier cosa puede pasar. Y por eso nosotros nunca hemos dicho ni que ya somos victoriosos ni que simplemente esto no va a avanzar, sino que en la política también hay que leer entre líneas lo que los propios legisladores mencionan. El día de ayer el asambleísta Ortiz mencionó claramente lo que está sucediendo en el Partido Social Cristiano, donde no es solo la inconformidad de él, son varios legisladores los que ya no están de acuerdo ni con el accionar del asambleísta Torres, ni mucho menos con la violencia que tiene el asambleísta Muentes, incluso en contra de legisladoras donde le quitaron hasta la propia oficina a una de ellas, lo cual es lamentable dentro del accionar de este asambleísta. Pero en la bancada del correísmo, que a cada rato dice que están perfectos y sólidos, solo basta con escuchar las declaraciones de algunos asambleístas que incluso dejaron de asistir a la comisión de fiscalización. Es decir, de 47 legisladores, solo 33 firmaron el juicio político. Y saquemos por un lado los de la comisión de fiscalización y los miembros del CAL. Son casi 10 asambleístas que hasta el día de ahora no han explicado por qué no firmaron el juicio político y muy rápido salieron a decir es que se están comprando votos. No, señores, no estamos comprando votos porque nosotros no somos parte del reparto. Lo que sí ocurre es que aquí existe una agenda con una intención de perjudicar al gobierno nacional y hay legisladores de bien que no están dispuestos a prestarse para ello y sin que el juicio político sea sustentado, simplemente las bancadas ya les dijeron que tienen que votar a favor de la destitución. Si ese es el proceso de fiscalización que esperaban para este país, ¿dónde está la transparencia dentro del proceso? Ahora, cuando las pruebas ya han caído y se han demostrado, sobre todo, que no existe responsabilidad, que entiendan que también se puede perder y en función de ello lo veremos en la votación del juicio político en los próximos días. Ahora, pero mientras desde el gobierno, la bancada oficialista se dice eso, usted escuchó ayer también las declaraciones del asambleísta Veloz, una de las proponentes, que ya habla de que se debe recurrir a un perito especializado para que se haga una auditoría y determinar el desvío de esos fondos en Flopec, desvío de dinero público, a favor del presidente Guillermo Lasso. La asambleísta que ha mencionado que tienen más de 104 votos para destituir al presidente de la República y hasta ahora no se ha molestado ni siquiera en ver a los lados cuál es la posición de su propia bancada legislativa y por qué el día de ayer les reclamaron a los asambleístas de la Comisión de Régimen Económico el por qué dieron el voto a favor de este informe y donde incluso dijeron que si es necesario que se caiga el juicio político se caerá, pero que ellos tienen que separarse de los hermanos Naranjo y especialmente del asambleísta Pazmiño. Nosotros no tenemos ningún problema. Incluso hay que investigar mucho más allá. Lo hemos dicho varias veces. Abramos las cuentas de todos los legisladores y conozcamos de cerca qué es lo que está sucediendo, ya que muchas veces se dice que detrás del quehacer político y de las conversaciones hay una doble intención por parte del gobierno nacional. Nosotros estamos con la claridad de cada una de las acciones que se han venido haciendo, pero en especial la defensa que ha ejercido el abogado del presidente de la República y todo el equipo que corresponde a la defensa del presidente. Así que en función de ello, acá lo que tiene que ver la claridad es que los legisladores, los 137, tienen todo el derecho a seguir de cerca el juicio político, pero también a tomar una decisión. No obligar o forzar a sacar comunicados, no decirles que si no lo firman serán expulsados de las bancadas, o mucho menos, ir a quitarles oficinas y en función de ello después esperar que exista no exista un descontento por parte de los propios legisladores. Así que aquí lo que ocurre en los próximos 10 días será la generación de un informe que tiene que tener la claridad de si existe o no los elementos probatorios en contra del presidente de la República y en función de ello que se pueda tomar una decisión desde la conciencia y sobre todo no para el presidente de la República, sino para la democracia de este país, que hoy es lo que está en juego por unos 4 o 5 legisladores que mantienen el capricho de llegar a la silla de Carondelet por la fuerza. Pero asambleísta, a la par de que se desarrolla este proceso político en la Asamblea, también se hacen las gestiones al interior de la misma para sumar apoyos para quienes quieren ocupar la presidencia y vicepresidencia. Y según los cálculos, este proceso se extendería y coincidiría casi con la posesión de nuevas autoridades. ¿Cómo eso de ahí también va a influir en el camino?
Bueno, probablemente tengamos nuevo presidente o presidenta de la Asamblea Nacional antes de que se tome la votación sobre si el presidente de la República debe seguir o no. Y dentro de las conversaciones y diálogos que todos los días tenemos en la Asamblea Nacional, porque aquí no se puede criminalizar el hecho de que nos sentemos a conversar entre bancadas, existen varias propuestas de quienes asuman la presidencia de la Asamblea Nacional. Ahí la gran pregunta es si hoy asambleístas como Luis Almeida, por el Partido Social Cristiano, tendrá el respaldo de su bancada, como él mismo lo ha mencionado, o si se concretará, por ejemplo, en el caso del correísmo, el que sea Marcela Holguín o Esther Cuesta quien ocupe ese espacio. Pero al menos, desde nuestra visión, estamos consolidando un bloque parlamentario. ¿Para apoyar a quién, asambleísta? Varias bancadas legislativas. ¿Perdón? ¿Para apoyar a quién en este caso? Ahí es a donde vamos. Un bloque parlamentario está constituido dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa como varias bancadas y legisladores que se juntan bajo una agenda parlamentaria. En función de ello, ahorita no estamos definiendo cuáles serán los candidatos, estamos definiendo cuál será la agenda, porque el país lo que le interesa, más allá del juicio político, que solo responde a la politiquería de algunos, es qué vamos a hacer al día siguiente del juicio político para sacar este país adelante. Y ahí es donde tienen que venir los mejores hombres y mujeres para ocupar esos espacios, al igual que las 15 comisiones de la Asamblea Nacional, donde en este punto no descartamos que sea un bloque parlamentario compuesto por todas las bancadas legislativas, porque es el sentir de los propios legisladores, de quienes no han sido tomados en cuenta, de quienes quieren que el país salga adelante, quienes entienden que el diálogo es el camino, pero que en especial fuimos electos para respaldar y trabajar en función de los 18 millones de ecuatorianos y no de quienes ahora se postulan como candidatos a la presidencia, pero ni siquiera cuentan con el respaldo de sus bancadas. Gracias, asambleísta, por habernos acompañado esta mañana en 24 horas. Que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Son las 7:57 de la mañana, momento de despedir ya la primera emisión nacional de noticias. Enseguida vienen ya las noticias de la comunidad. Que tengan un buen día.